Si me quieren acompañar al libro de Salmos, el Salmo 91, que se encuentra en la página 567 de nuestra Biblia. Amén. Que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En la mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. El Señor me dio este salmo palabra para hoy. Salmo 91. Y me hizo entender el Señor que la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida es lo más importante. Es lo más importante que tenemos nosotros, los que la tenemos. ¿Cuánto tenemos la presencia de Dios en nuestra vida? Si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos a Dios. Porque Dios presente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que donde quiera que vayamos, a cualquier hora, nuestro Dios está con nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Dios en nuestra vida, si la tenemos, muchas veces las personas no nos acordamos de que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Tener la presencia de Dios en nuestra vida significa que el Espíritu Santo está en nuestro interior, en nuestro corazón, está en nuestro espíritu. Por tanto, ya no le pertenecemos al mundo. Por tanto, ya el espíritu que nosotros tenemos es el espíritu de Cristo y no el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el diablo Satanás. El que no tiene a Cristo tiene el espíritu del mundo. Está gobernado por el diablo. Pero siempre tiene la esperanza, hay la esperanza para esa persona que no tiene a Cristo de que un día se arrepienta y se convierta al Señor y crea en el Señor. Como dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa. Nuestro Dios hoy con esta palabra nos está diciendo, me hizo sentir que si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y está todo el día, toda la noche, 24/7, 365 con nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta a veces, por circunstancias de la vida, por el agobio de las situaciones, por las cosas, lo que nosotros, ¿le agrada a Dios lo que nosotros hacemos durante todo el día? Las 24 horas del día. ¿Le agrada a Dios lo que hacemos, lo que decimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿La actitud que tenemos? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones, ante las personas? Nuestra conducta, nuestra forma de ser, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos.
lo que sentimos. Porque nuestro Dios no solamente ve lo que es por fuera, sino que Él sabe lo que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces, si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿le agrada al Señor todo lo que nosotros hablamos, hacemos, pensamos, cómo actuamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos? ¿Realmente nosotros llevamos una vida cristiana? ¿Reflejamos una vida cristiana? Porque tiene que haber un antes y un después de la persona que ha venido a Cristo. Tiene que haber un antes y un después. Porque si antes la persona era drogadicto, ahora no es drogadicto, porque el Señor le ayuda a cortar eso. Si antes era mentiroso y ladrón, ahora ya no lo es, cuando tiene a Cristo. Porque en Cristo no se puede ser ladrón ni mentiroso, porque es pecado. Entonces, lo que puso el Señor en mi corazón es, si la presencia de Dios está en nuestras vidas como cristianos, nuestra vida cristiana, que la vida que llevamos, mejor dicho, le agrada a nuestro Dios. ¿Y por qué puso eso el Señor en mi corazón? Para que nosotros reflexionemos, todo y cada uno de nosotros, en la forma de vida que nosotros tenemos. Somos cristianos, tenemos al Señor y debemos reflexionar. El Señor quiere que nosotros reflexionemos en cómo estamos caminando en la vida, cómo estamos pensando, haciendo las cosas en la vida, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo las cosas que hacemos, que pensamos, que sentimos, si realmente agradan a nuestro Dios. Porque un cristiano, una cristiana que tiene la presencia de Dios, que tiene al Señor, cuando nos equivocamos de pensamiento, de palabra, en nuestra actitud, ya hay algo que nos dice, nos hace sentir, esto no está bien. Me he equivocado, esto no está bien. Es el Espíritu Santo que nos hace sentir, eso no está bien. Entonces la actitud correcta como hijo de Dios, como hija de Dios es, Dios mío, perdóname. He fallado con esa persona, he mentido, acabo de decir una mentira, acabo de hacer algo que no tenía que hacer. Que el Señor, perdóname, Señor, pedirle perdón al Señor. Y Señor, perdóname y ayúdame a no volver a caer. Ayúdame a no volver a tropezar con esa piedra. Entonces, ese pedirle perdón, ese arrepentimiento sincero de nuestro corazón, eso hace que nuestro Señor nos perdone y nos limpie ese pecado, por pequeño que sea, pero sigue siendo pecado. Y nuestro Dios nos perdona, nos ayuda y nos limpia y nos ayuda a seguir adelante, a ser mejores hijos e hijas de Dios, procurando no volver a caer en la misma piedra, en el mismo pecado. Cierto que hay personas que están llevando cargas muy fuertes porque han venido al Señor y todavía están luchando con cosas que son muy fuertes, como puede ser la drogadicción, las adicciones. Pero no todas las adicciones son al alcohol y a las drogas químicas o las drogas vegetales o como quiera que se le llame. No, hay otro tipo de adicciones, sea lo que sea, pero todo es pecado. Al fin y al cabo todo es pecado. Pecado es el asesinato y pecado es la mentirijilla. Pero al fin y al cabo ninguno de los dos entra en el cielo. No, pero es que el asesinato es muy grande y la mentirijilla no entra, ni uno ni otro. Por eso nuestro Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. ¿Qué significa santidad? Apartado del pecado, consagrado para el Señor. Y si cometemos un error, inmediatamente pedir perdón al Señor. Y el Señor nos va a perdonar, nos va a limpiar, si es de corazón sincero, y nos va a ayudar a seguir adelante. Pero si nosotros seguimos con el mismo pecado y no reparamos en eso, ni le pedimos perdón al Señor, y si nos seguimos mentira sobre mentira, engaño sobre engaño, y nos dedicamos a hacer lo mismo que hacíamos en el mundo,
antes de venir a Cristo, pues eso no es una vida cristiana. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida cambia. ¿Alguien dice amén? Nuestra vida cambia sí o sí, porque donde entra el Espíritu de Cristo hay un cambio. Hay un cambio en la persona, hay un proceso de santificación. Hay una regeneración espiritual al principio, entonces esa es la conversión genuina, porque se nace del agua y del Espíritu. Como le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Eres sacerdote y no sabes esto. Principal de los sacerdotes y no sabes esto. Entonces nosotros tenemos que tener claro que ¿qué es la santidad? ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos? Vivir apartado del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo lo que Dios prohíbe. ¿Y por qué lo prohíbe el Señor? Lo prohíbe porque eso me lleva al infierno. ¿De qué sirve decir que yo soy cristiano si me la paso mintiendo, me paso la vida mintiendo, engañando, manipulando, robando, oprimiendo a aquella persona en el trabajo, a mis empleados, o robándole a mi jefe en el trabajo, o falsificando documentos, o haciendo lo que no se debe de hacer? No se puede vivir así. Eso no es vida cristiana. Eso no lo quiere el Señor. Y hay que tener en cuenta que el Señor a quien ama, disciplina. Si el Señor dio su vida por nosotros en la cruz, esa es la prueba de amor más grande que hay y que habrá jamás en la vida. Por tanto, Él pagó un precio por amor a nosotros y a nuestro Padre. Y nosotros le hemos dicho, sí, Señor, entra en nuestra vida, perdona nuestros pecados. Y el Señor nos ha entrado en nuestra vida, nos ha perdonado los pecados, nos ha limpiado el pecado. Si el Señor ve que sus hijos se salen del camino, si el Señor así lo decide, puede corregir a sus hijos y a sus hijas. Porque el Señor dice que a quien ama disciplina. Lo dice en su palabra. Disciplinar en el sentido de corregir. Como los padres, el sencillo ejemplo. El padre, la madre o los padres que tienen a su hija, y que es rebelde porque le dicen no hagas eso, y si lo hace, no hagas eso, lo disciplinan, lo corrigen. ¿De qué forma? De la forma más correcta que ellos vean. Porque si le dicen no metas las tijeras en el enchufe, y va allí a jugar con las tijeras al enchufe, lo primero que van a hacer es tapar los enchufes, y segundo, le quitan las tijeras, o las dos cosas a la vez. Una, para que no vuelva allí, y después no le dejan acercar a los enchufes. Le dice, ahora para que aprenda, pues, esta tarde no ve la tele. Esta tarde no va a la tele. Esta tarde no sale a jugar con los amiguitos. Le duele más a los padres corregir a sus hijos que a los propios hijos. ¿Alguien dice amén? Le duele más a los padres y a las madres, sobre todo, corregir a sus hijos que a los propios hijos. Entonces nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros, iglesia. Quiere lo mejor para sus hijos. Para sus hijos. ¿Y por qué? Porque está en juego dónde vamos a pasar la vida eterna. El resto de nuestra vida, el día que partamos de este mundo. Nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, es decir, no quiere que nadie se vaya al infierno. No quiere que nadie se vaya al infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es donde están los demonios atormentando las almas que allí caen, donde está el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Eso es el infierno, y eso ahí no hay descanso, no hay noche ni día, ahí no hay luz, todo es oscuridad. Está escrito en la palabra, porque es el infierno. Está escrito en la palabra. Y lo peor del infierno es que es eternamente apartado de la presencia de Dios. Eso es lo peor. Pero nuestro Dios no quiere eso. Nuestro Dios quiere que nosotros en su día estemos caminando a su lado, en su presencia, por las calles de oro.
calles de oro, vestidos de lino fino, resplandeciente, blanco y resplandeciente, viendo todo lo hermoso que ha creado en el cielo para nosotros. ¿Alguien dice amén? Pues quiere que todos seamos salvos y pasemos la eternidad así, y que antes en la tierra nosotros disfrutemos de su protección, porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y que tenemos su presencia en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida, que es lo más grande que podemos tener. Podemos pasar por problemas, dificultades, por procesos, por tribulaciones, y ver que se está cayendo todo a nuestro alrededor, pero si el Señor no nos toca nada, ni un cabello de nuestra cabeza, si el Señor no lo permite. Porque a veces el Señor permite que nosotros pasemos por unos procesos en la vida, por unas situaciones, pero por un propósito. Porque el Señor tiene un propósito. Para que aprendamos algo, para corregirnos de algo. Porque va a pensar por un momento que una persona tiene tendencia siempre, que está caminando y siempre tiene tendencia a irse a la izquierda. ¿Por qué? Porque su pie izquierdo está tirando siempre, está como así. Vamos a suponer un ejemplo imaginario. Y claro, esa persona cada vez que camina tiene que hacer un esfuerzo tremendo para caminar derecho y llega un momento que se sale del camino. Nuestro Dios no quiere que ninguno nos salgamos del camino, que ninguno caigamos en la mentira, en el pecado, sino que vayamos rectos, que vayamos caminando en la vida como Dios quiere, como Él quiere en su palabra. ¿Qué es lo que hace el Señor? Como nos ama, nos disciplina, nos corrige ese pie izquierdo. Ese problemita que nosotros tenemos, esa actitud que tenemos que necesita, que tenemos que corregir y que nosotros prácticamente la mayoría de las veces no podemos hacerlo, porque hay cosas en nosotros que ni nosotros sabemos que están, pero el Señor sí. Entonces el Señor eso, como ve que hay que corregirlo, pone esa corrección. Nos hace pasar por ese proceso. Y bueno, esto ahora, ¿a qué me viene a mí esto, Señor? Por algo que hay que corregir en la vida de la persona, en la forma de conducirse de esa persona, o porque le está preparando, porque tiene un propósito en su vida, porque el Señor a toda persona que viene a Cristo, el Señor tiene un propósito en su vida, para todos y todas. ¿Quieres saber qué propósito tiene el Señor para tu vida? Habla en oración al Señor y pregúntale, porque el Señor habla, no es mudo. El Señor habla. Amén, Dios te bendiga. El Señor habla, entonces, si el Señor tiene un propósito para todo y cada uno de sus hijos y sus hijas, todo tiene un tiempo, y ese tiempo es el tiempo de Dios. Ay, pues a mí me encantaría, me encantaría predicar a multitudes. Pídeselo al Señor en oración y deja que sea el Señor el que decida si sí, si no, cuándo, cómo, dónde, todo. Y mientras tanto, llevar una vida en santidad y leer la palabra de Dios, porque es lo que el Señor nos ha dejado. Lo que nos ha dejado para que sepamos cómo tenemos que conducir en esta vida. Para que sepamos cuál es la senda antigua, el camino correcto, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y para que sepamos la verdad de la vida. Esto es lo que nuestro Dios quiere que nosotros sepamos. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que tenemos que valorar. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Porque si tenemos al Señor, es que se dice muy rápido, pero es que hay que pararse a pensar en eso. A ver, yo acepté al Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal. El Señor hizo ese milagro en mí y me llenó con su Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo de Cristo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo de Cristo? Amén. Entonces eso es lo más grande que tenemos. Eso es lo más grande que tenemos que valorar. Dios no es sordo ni es mudo.
ni está amarrado a ningún lado, el Señor se mueve, el Señor es omnipresente, puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él puede hablar escuchar todos los latidos, el latido de los corazones de todo y cada uno de los seres humanos, incluyendo los animales, que lo tengan claro. Al mismo tiempo y diferenciar uno de otro, por decir algo. Pero la grandeza de nuestro Dios es tan grande, es tanta, que no es inconcebible para el ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, solamente le podemos decir sí y amén. Sí, Dios mío, gracias Dios mío, amén. Con Dios no se discute. Con Dios no se puede discutir. Porque nuestro Dios siempre va a tener la razón, siempre tiene la razón. Porque quiere lo mejor para nosotros. Es la verdad de la vida. Y nos ha sacado de donde estábamos. O se nos había olvidado. Nos sacó de donde estábamos. ¿Y dónde estábamos? Uy, Dios mío, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Quién nos iba a sacar de allí? Los bomberos, la policía, el equipo de rescate, nadie. Los mejores amigos, los peores, no. Nos sacó Dios porque no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Mi hermano, mi hermana, hoy yo he sentido de una forma muy especial de que de parte de nuestro Dios para su pueblo, para su iglesia, para todos los que están escuchando esta palabra, que tengamos muy presente la presencia de Dios en nuestra vida, el significado que tiene, el valor que tiene y que tenemos que dar. Porque si nuestro Dios nos perdonó, nos limpió, nos lavó con su sangre, no es para que volvamos otra vez, no es para que volvamos a manchar lo que el Señor ha limpiado. Y si alguna mancha nos cae por un pecado que hayamos cometido, podemos, como siempre, pedirle perdón al Señor. El Señor nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a llevar adelante. Y así mantenemos nuestra salvación y no la perdemos. Porque quien acumula pecado sobre pecado y no hace caso al Señor, a su palabra, y mancha sus vestiduras después de haber sido limpiado, si le llega su hora de partir de este mundo y parte de este mundo en pecado, se va al infierno. Así de claro. Hay un cielo y hay un infierno. Nosotros somos los que elegimos dónde ir. Iglesia, si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿le agrada a nuestro Dios la forma de vida que nosotros tenemos? Esa pregunta, cada cual la respondemos a Dios. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Le agrada? Tengo la presencia de Dios en mi vida. ¿Le agrada a Dios? A mi Dios, el único Dios verdadero, ¿le agrada la vida que yo llevo? La actitud que yo tengo, cómo yo hablo, cómo yo pienso, cómo yo siento, mi actitud, cómo llevo mi vida, ¿le agrada a Dios? Si le agrada a Dios, si vemos que sí, amén, gloria al Señor. Pero si vemos que, pero pues me parece que no, porque en aquella área, en aquella, yo estoy fallando en eso. Y yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor con eso y pedirle perdón por eso y pedirle al Señor que me ayude a no volver a caer en eso. ¿Alguien dice amén? Amén. Y la bendita esperanza que tenemos. Nuestro Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar, y nos va a limpiar de pecado y nos va a ayudar a seguir adelante. Y nos va a fortalecer, nos va a ayudar a no volver a tropezar con aquella piedra. Y a quitarnos ese lastre de encima. Porque hay cosas que todavía cristianos de mucho tiempo no se han podido quitar de encima. Pero hoy te dice el Señor que ya llegó tu tiempo. Hasta aquí. No más. No más. Deja el pecado. Porque hoy el Señor pone esa línea, dice no. Porque el Señor te va a ayudar. Porque no es con nuestras fuerzas.
No es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios, que es el que redarguye de pecado, justicia y juicio. Hoy nuestro Dios nos hace un llamado a la santidad, a reflexionar sobre nuestra vida y a buscar la santidad delante de Dios, la santidad de nuestra persona, de nuestra actitud, de nuestra vida, a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Le agrada nuestra vida al Señor? ¿En qué me tengo que corregir? Pues yo no puedo corregirme, yo le voy a pedir ayuda al Señor. Amén, gloria a Dios por eso. ¿Alguien dice amén? Amén. Iglesia, este Salmo 91, para terminar diciendo en su versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si caminamos con Dios, descansaremos con Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Dile que está a tu lado, Jesús te ama. Díselo. Jesús te ama. Jesús te ama. Con mayúscula. Es el amor más grande que hay. El amor más grande que hay. Es el amor que perdona. El que resucita muertos. El que resucita muertos. Iglesia, Cristo viene pronto. Amén. Quédate con esta palabra. Reflexionemos sobre nuestra actitud. Si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿le agrada al Señor la vida que llevamos? Eso dejémoslo entre nosotros y Dios. Ya hablando con el Señor en oración, ya le pedimos su ayuda. Le pedimos su ayuda para que nos ayude, valga la redundancia, a corregirnos. No te esfuerzas para quitar cosas de nuestra vida y vivir una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Desde Iglesia Intercesora te bendecimos en el nombre de Jesús.